versículo 4. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 15:4. Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La santidad de Dios, mis hermanos. Solo Dios, pudiéramos decir, tiene una santidad absoluta. Su santidad es infinita. Solo en Dios es infinita, independiente e inmutable su santidad. Solo en Él es infinita, solo en Él es independiente, o sea, no le es dada la santidad como en el caso de nosotros. Y tampoco es mutable, ¿cierto? Es inmutable, completamente santo y no varía su santidad, no adquiere santidad, no mejora de santidad, siempre ha sido la misma, igual de gloriosa, igual de pura. Dios es pureza perfecta, eso nos muestra la Escritura, sin la más mínima sombra de pecado en Él. No hay la más mínima sombra de pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, primera carta de Juan 1:5, dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es ¿qué? Luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Éxodo 15:11 dice la palabra del Señor: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y aprovecho este texto preguntando el autor: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Los dioses que los hombres han creado, cualquiera de ellos que pudiéramos mirar en la mitología griega, en el antiguo mundo, en cualquier otra cultura, los dioses creados por el hombre, ninguno de ellos tiene este atributo. Quizás son poderosos, quizás tienen muchas cosas, pero de ninguno de ellos se habla de su santidad. Esto entonces nos hace ver que son falsos dioses. La Escritura nos va a hablar de la santidad, constantemente de la santidad de Dios. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos, dice allí el autor, dice el profeta. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios es algo tan particular en Él, es tan particular en Él, que si pensáramos en las criaturas, cualquier criatura, todas ellas serían lo opuesto totalmente a la santidad. Cualquier criatura que queramos nosotros pensar, aún los ángeles que no cayeron, no son ni siquiera algo de la sombra de esa santidad. Ahora, si son santos los ángeles y los escogidos de Dios, son santos por Él. Como decíamos hace un rato, la santidad de Dios es independiente, o sea, es de Él, nadie se la dio. Mientras que en nosotros o en los ángeles, la santidad es dada por Dios, nos ha sido dada por Él. Amén. Es algo, como les decía, muy particular. Job 15:15 dice: he aquí, en sus santos no confían. Está hablando de Dios. Que el Señor ni siquiera confía en quienes, en sus santos.
y aún los cielos, perdón, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. O sea, está la santidad de Dios, que ni siquiera los cielos están limpios delante de Él. Esa es la santidad de Dios. Solo entonces Él es santo. Job 25:5, Job capítulo 25, el verso 5 dice: he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Ya sabemos de qué están hechas las estrellas, de fuego, ¿cierto? Como nuestro sol. Pero dice que ni siquiera las estrellas son limpias delante de sus ojos. O sea, eso nos deja ver un poco, o al menos nos lleva a entender que es mucho más allá de nuestra imaginación, y es mucho más allá de lo que podemos nosotros pensar acerca de la santidad de Dios, ¿cierto? El poder es la mano y el brazo de Dios. Si pudiéramos tratar de identificar un poco sus atributos, entonces su poder sería la mano y el brazo de Dios. La palabra lo identifica con el brazo o la mano de Dios. La omnisciencia son sus ojos. Dice que todo lo ven, todo lo conocen, ¿cierto? La misericordia serían sus entrañas. La eternidad sería, en cierta manera, en términos humanos hablando, la eternidad sería su duración. Pero la santidad es su hermosura. Vuelvo y lo repito. Si pensáramos en el Señor y pudiéramos calificarlo, pudiéramos tratar de entender un poco más sus atributos, entonces diríamos: el poder es su mano o su brazo, la omnisciencia sus ojos, todo lo sé, todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. La misericordia sería sus entrañas, la eternidad sería su duración, nunca se acaba, para siempre, y la santidad sería su hermosura. Y eso lo digo por lo que la palabra del Señor dice. Salmo 96, verso 9. Salmo 96, verso 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de qué? De la santidad. Como les voy a hablar en un momento más adelante, es el único atributo de todos que se le llama hermoso. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Ese es el único atributo que tiene este calificativo de hermoso. Es el único de todos los atributos. A esta perfección divina, Dios mismo le da un énfasis especial. El mismo Señor es el que inspiró la Escritura, le da un énfasis especial en toda la palabra de Dios a este atributo particularmente. Se llama santo más veces, oiga, miren, se llama santo a Dios más veces que inclusive todopoderoso. Las referencias de todopoderoso, cierto, que vemos en la Escritura, son menos de las que vemos en cuanto a su santidad. Se le llama más veces santo, 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 que las veces que se le llama todopoderoso. Se presenta esta parte de este atributo como una dignidad más que ninguna otra. Hace parte de la dignidad de Dios, ¿cierto? Este atributo. Claro, el Todopoderoso es algo importantísimo, porque todo lo puede. Pero el mismo Dios, a través de la Escritura, le hace un trato especial a este atributo, de tal manera que podemos ver cómo Él dice en ocasiones: por su santo nombre, por amor a sí mismo, para que su nombre no sea blasfemado. Tiene celo de su nombre porque es santo. Este calificativo va acompañado de su nombre más que cualquier otro. Entonces podemos hablar de su nombre en otros atributos, pero este atributo acompaña su nombre más veces que los otros atributos. Nunca se habla de su poderoso nombre, nunca se habla de su sabio nombre, no.
pero sí se dice de Él mismo su santo nombre. Eso sí lo vamos a encontrar varias veces. Ser santo es su mayor título de honor. El hecho de su ser, que es santo, es su mayor título de honor. Este apelativo resalta toda la majestad y la respetabilidad de su nombre. Es temible, es respetado por su santidad. Esto es lo que lo hace a él, claro, todos los otros atributos también, pero ese particularmente le da esa dignidad y le da ese respeto que todas las criaturas le deben. Cuando el Señor venga a juzgar las naciones, el temor, ahí sí los hombres todos tendrán temor, reverencia y respeto. ¿Por qué? Por su magnífica santidad. Cualquier Dios, como les decía hace un rato, que ha sido inventado por los hombres es poderoso, quizás es omnisciente, pero ninguno en la historia de las religiones, ninguno de estos dioses se les ha atribuido un adjetivo tan sublime como la santidad. Ninguno de los dioses que los hombres han creado, que se han imaginado, ninguno de ellos tiene este atributo particular de la santidad. Ninguna otra perfección es entonada por los serafines sino esta. Isaías 6:3 nos dice que el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese es el atributo que cantan los seres vivientes en el Apocalipsis: Santo, Santo, Santo. De todos los atributos que Dios tiene, este es el que entonan ellos. Como les decía hace un rato, el mismo Dios se ha encargado de darle un trato especial a este atributo suyo. El Señor mismo destaca este atributo por encima de otros. Salmo 89:35. Léalo por favor, mire lo que dice allí. Salmo 89, verso 35. Dice: una vez he jurado, ¿por qué? Por mi santidad. No dice jurado por mi poder, no dice jurado por mi omnipotencia, omnisciencia, por mi soberanía, no. He jurado por mi santidad. Imagínense, o sea, es algo muy serio. Si Él mismo le da tanta dignidad, Él mismo nos muestra que es tan digna su santidad, y atreverse a jurar Él mismo por su santidad, se nos exhorta siempre a celebrarla. Salmo 34, se nos exhorta a celebrar su santidad. Salmo 34, 30, versículo 4 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de ¿qué? De su santidad. Cantad vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Este atributo, mis hermanos, traspasa a los demás. Es decir, todos los demás atributos de Dios están calificados por su santidad. Su sabiduría es santa, su poder es santo, su omnisciencia es santa, su omnipotencia es igualmente santa. Vamos, después de esta pequeña introducción, vamos a ver de una otra manera una clasificación de esta santidad de Dios en algunas categorías. La primera de ellas es: todo en Dios es santo. Todo en Dios es ¿qué? Santo. Esta excelencia es destacada por encima, como les decía hace un momento, de las demás perfecciones, o pudiéramos decir que esta es la gloria de las demás. Este atributo, especialmente esta excelencia de Dios, es la gloria de las otras excelencias. Así como su poder es el vigor de las demás perfecciones, ¿cierto?, de los demás atributos, su santidad es la hermosura de todos los atributos.
Si su santidad fuera manchada, y eso es imposible, el resto de sus atributos perderían honra. Solo porque este atributo de Dios fuera manchado, todos los demás se verían afectados. Claro, en el hipotético caso sabemos que no va a pasar, porque es inmutable su santidad, nada lo va a poder afectar a su santidad. La pureza de Dios es el resplandor de todas las demás atributos. Su brazo es santo. Salmo 98:1. Salmo 98:1. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado. ¿Y qué más? Y su santo brazo. Está hablando de su poder, que es santo. Su santo brazo. Su palabra es santa. Salmo 105:42. Esos son algunos ejemplos de que todo en Dios es santo. Todo. Dice 105:42, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham, su siervo. ¿Se acordó de qué? De su santa palabra. Él mismo la llama santa. Salmo 103, verso 1. Su nombre es santo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Su poder es santo, su brazo es santo, su palabra es santa, su nombre es santo. Todo en Dios es santo. En segundo lugar, vamos a ver que Dios, que las obras de Dios son santas. Sus obras son santas. La santidad es la regla, oye bien, de todas sus acciones. Todo lo que Él hace tiene esta característica, porque Él es santo, claro. De tal manera entonces que todo lo que Dios haga es santo y no podemos acusar al Señor de que actuó quizás deshonrosamente o con alguna triquiñuela o truco perverso. La palabra nos dice que en Él no hay engaño. En Dios no hay engaño. Sus obras desde el principio fueron santas. Génesis 1:31. Desde el principio sus obras fueron santas. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era como bueno en gran manera. Todo lo que había hecho lo llama él mismo bueno. O sea, no había error en la creación, no hubo error. La ahorita lo miramos. Incluso hizo al hombre bueno. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Dice el predicador: he aquí solamente esto he hallado. ¿Qué halló Salomón? Que Dios hizo al hombre como recto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios hizo al hombre como recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando la palabra en Génesis nos está diciendo que Dios dio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, incluyalo. Claro, Eclesiastés nos da más precisión diciendo que al hombre también lo hizo bueno, lo hizo recto. De tal manera entonces, mis hermanos, que no podemos acusar a Dios de pecado. Los ángeles fueron creados santos. Dice Judas en el verso 6 que los ángeles no guardaron su dignidad. ¿Sí? Satanás y sus ángeles no guardaron ¿qué? Su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dice allí en Judas verso 6. Los ángeles entonces fueron creados santos. Incluso Satanás. Ezequiel 28:15.
Ezequiel 28:15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Todo, mis hermanos, lo que el Señor ha hecho está caracterizado por su santidad. De tal manera, entonces, como les decía hace un momento, que no pudiéramos pensar siquiera que de Dios viene el pecado. Sería blasfemar su nombre. Pensar que Dios es el autor del pecado, como algunos quizás lo han pensado. La gente dice, entonces, ¿quién creó el pecado? Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó el pecado? La respuesta es lo que dice allí, por lo menos en Judas dice que los ángeles no guardaron su dignidad, fueron ellos mismos. Que Satanás fue hecho perfecto, pero dice también ayer en Ezequiel, hasta que se halló en él maldad. Es de las mismas criaturas, pero fuimos nosotros mismos. En el caso de nuestro padre Adán, él mismo fue. Hay un versículo, no recuerdo dónde está el versículo, que dice que Jehová creó al malo para el día malo. Para el día malo. En todas las cosas que creó Jehová, incluso al impío, para el día malo. Día malo. El hecho de que nos diga que ha creado al impío, ¿cierto? No está diciendo que él lo creó mal. ¿Sí? ¿Cómo creó Dios al hombre? Bueno, ¿sí? Siguen naciendo seres humanos, hechos por Dios, pero con la naturaleza heredada de quién? De Adán. No es Dios quien le dio esa perversión. Es la herencia de nuestro padre Adán. Por eso es que nacemos en pecado, como dice el Salmo 58:3. Que aún desde el vientre mentimos. Aún antes de nacer en nosotros se halla pecado. Nadie nos enseña a nosotros a pecar o a mentir. Nadie le enseña al niño a decir mentiras. Pero el niño lo hace, ¿cierto? Y no porque Dios haya creado o lo haya hecho así, no. Dios es el que sigue dando vida, eso es verdad. Pero no, nuestra herencia es de nuestro padre Adán. Entonces, cuando dice que Dios ha hecho aún el impío para el día malo, no está diciendo que lo hizo mal, lo ha hecho, sí, pero su maldad viene de la herencia que tenemos nosotros, completamente diferente. Por eso entonces digo, no pudiéramos pensar que viene la maldad. Si su naturaleza es santa, su carácter y sus atributos, y como vemos aún sus obras, todas las que hizo, incluso al hombre, incluso a los ángeles, incluso a Satanás, todos fuimos hechos perfectos, o por lo menos en el sentido de esa santidad de Dios, hemos sido hechos correctos, rectos, como dice Eclesiastés. El problema ha estado en quiénes, en sus criaturas. Somos nosotros quienes nos hemos rebelado contra su santidad. Señor. Cuando dice que viene el sentir como la sed, que viene de Dios. El querer como el hacer. Él dice que él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la obra de Dios en el creyente, ¿cierto? Como en nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, nosotros no amamos a Dios por naturaleza. Al contrario, dice que somos aborrecedores de Dios por naturaleza. Por naturaleza le damos la espalda a Dios, por naturaleza desobedecemos a Dios. El Señor es el que hace entonces esa obra milagrosa en nosotros, produciendo el querer como el hacer. Nuestros afectos, cuando una persona nace de nuevo, sus afectos cambian. Mis afectos antes eran hacia el pecado todo el tiempo, y me deleitaba en ellos, ¿sí? No había ningún tipo de remordimiento, ni dolor, ni nada. Pero ahora en Cristo, mis afectos han cambiado. O sea, lo que quiere decir es que eso va para la persona que cree en Cristo. Solo para los creyentes. Sí, solo para los creyentes. El contexto que lo dice es solo para los creyentes. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, me adelanté un poco más a lo que después vamos a ver, pero ¿qué pasa entonces
con los hombres que hacen el bien, ¿cierto? Que no son conocedores. ¿Qué pasa con ellos? Dice la palabra del Señor que aún nuestras buenas obras, dice por allá en Jeremías, son como trapos de inmundicia. ¿Y por qué? Porque nuestras buenas obras, digamos una persona que no conoce al Señor y haga buenas obras, sus buenas obras les falta un ingrediente importante. Sus buenas obras no son para la gloria de Dios. ¿Para quién es? Para su propia gloria, para quitar su conciencia quizás. Con cualquier otro motivo menos glorificar a Dios. Por eso entonces el Señor dice, no me sirve esas buenas obras. ¿Sí? Nuestras buenas obras no alcanzan, no son agradables a Dios. En el único en el cual vamos a ver que el Padre se agradó fue en quién, en su Hijo. ¿Y por qué? Porque todas las obras de Cristo, todo lo que hizo Cristo, toda la obediencia de Cristo siempre iba dirigida ¿a qué? A glorificar al Padre. Esa siempre fue la intención, y usted lo puede ver a lo largo de todos los evangelios. Siempre la intención de su Hijo fue glorificar a su Padre. Dice, yo no vengo a buscar mi propia gloria, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo no vengo a hablar mis palabras. Entonces siempre lo que Cristo hacía era conforme a eso que Dios pedía de los hombres, que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria del Señor. Pudiéramos decir que para el creyente entonces, ya en nosotros, como tenemos esa nueva naturaleza, esa naturaleza de Cristo, en nosotros debe haber ese mismo deseo. Él produce el querer, como ya mis afectos cambian, entonces yo ya quiero hacer lo correcto, no para mi gloria, sino porque quiero glorificarle a Él, porque está en mí ese nuevo deseo que antes no tenía. Él es el que lo hace en nosotros. Amén. En tercer lugar, su santidad es manifestada en su ley. Su santidad, la santidad de Dios, es manifestada en su ley. Romanos capítulo 7, verso 2. Dice el apóstol Pablo en ese famoso capítulo 7, donde tiene una lucha, o muestra esa lucha del creyente. Dice en el verso 12, de manera que la ley a la verdad es como santa. ¿Cómo llama la ley? Santa. De manera entonces dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, que la ley de Dios lo que está haciendo es manifestar lo que Él es. Sus leyes son santas, por eso encontramos en Deuteronomio que dice, el Señor les dice a los israelitas, les dice, miren, cuando los demás pueblos a su alrededor oigan estos mandamientos, estas leyes que les he dado, van a decir, qué pueblo tan sabio son ustedes, qué leyes tan buenas y tan puras tienen ustedes. ¿Cómo nosotros, qué hablamos o qué podemos decir de las leyes colombianas? ¿Son santas? ¿Son justas? ¿Son buenas? Tristemente no. Solo la ley de Dios, porque las ha dado el mismo Dios, son santas. Solo sus leyes, sus mandamientos son santos. En el verso 16 de Romanos, también capítulo 7, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo, mis hermanos, que en esa lucha que él tiene con el pecado, él puede terminar diciendo, Señor, tus leyes son justas, tus leyes son buenas. ¿El problema dónde está? En nosotros. El problema no es la ley de Dios, el problema está en nosotros. 1 Timoteo 1:8.
1 Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es como buena, si uno la usa legítimamente. La ley prohíbe, mis hermanos, el pecado en todas sus categorías. En los pensamientos, porque pecamos con nuestro pensamiento. En nuestros hechos, porque pecamos con nuestros hechos. E incluso cuando omitimos. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es contado como ¿qué? Pecado. Cuando nosotros omitimos hacer el bien, inclusive, eso es pecado. Eso es considerado. Entonces la palabra del Señor, la ley de Dios, prohíbe el pecado en todas estas categorías. Salmo 19:8. Dice: los mandamientos de Jehová son como rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 9. El temor de Jehová es como limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son como todos son que la vez pasada yo les decía, nuestra justicia es la que está mal. Nosotros juzgamos y muchas veces juzgamos mal. Por eso el Señor dice: ustedes procuren no juzgar, o si lo hacen, porque hay otro texto que lo dice, si lo hacen, háganlo justamente, ¿cierto? Juicio justo. Y esos juicios justos pues deben venir ¿de dónde? De la palabra de Dios, ¿cierto? El problema de nosotros es que juzgamos según nuestro criterio, ¿cierto? Si podemos juzgar como la palabra de Dios no lo permite, si podemos juzgar, vamos a juzgar con justo juicio. Con justo juicio. Y ese justo juicio viene ¿de dónde? De la Escritura, ¿cierto? El Señor, al establecer las leyes para la humanidad, está mostrando su carácter moral, su carácter puro y santo. Si el Creador, oye bien, de todas las cosas, no hubiese puesto leyes que pongan límite a la voluntad humana, pues podríamos pensar que quizás es un Dios descuidado, que es un Dios que no le interesa la moral ni la rectitud. Pero, por el contrario, encontramos en la palabra que a este Dios de la palabra, a este Dios de la Escritura, le ha placido poner límites a los hombres, dejándonos ver visiblemente su carácter moral y su santidad. Al ponernos Dios reglas, muestra que Él es santo. Es correcto que su naturaleza, su carácter es puro y justo. Pensémoslo de una manera práctica. ¿Qué pasa con el padre que no le pone restricción a sus hijos? ¿Cómo lo consideramos? Pensemos en ese padre que sí se esfuerza en ponerle restricción a sus hijos. ¿Cómo lo consideramos? ¿Cierto? Ahí podemos verlo claramente. Si un padre es dejado con sus hijos y no le pone reglas, pues lo consideramos un mal padre. Exactamente pasa con Dios. Él, a ponernos reglas, ponernos mandamientos, deducimos entonces que son buenos y que es para bien de nosotros. No más pensemos en un mandamiento. ¿Qué tal no dijera no matarás? No existiera. Si existiendo, miren todos los homicidios que tenemos, ¿cómo sería si no existiera? Entonces, esto muestra claro. Termino, mis hermanos, con dos aplicaciones prácticas. La primera: Dios no puede exigir nada menos de los hombres. Dios no puede exigir nada menos de nosotros. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿Qué exige Dios de los hombres? ¿Y por qué? Porque Él es. No puede exigir menos. No puede ser condescendiente con el pecado, porque Él es santo. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, oiga bien,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien alto, ¿cierto? Lo que nos exige. Parece para nosotros loco e imposible, pero al conocer a este Dios de las Escrituras, que es perfecto y que es santo, no pudiéramos esperar nada menos que nos exija eso, pues Él no podría tener comunión con pecadores. Su carácter y su naturaleza le impedirían tener algún tipo de contacto con hombres, con mujeres pecadores. ¿Cierto? En segundo lugar, su santidad hizo necesaria la muerte de su Hijo. Su santidad hizo necesaria. O sea, no fue caprichosa la muerte de Cristo, no. Fue absolutamente necesaria, no había otra manera. Números 14:18 dice la palabra del Señor: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Hasta ahí quizás todo va bien. Dios es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero ¿qué pasa? Dios entonces, si hubiera dejado esto hasta aquí, ¿dónde hubiera quedado su santidad? ¿Qué hubiera pasado con su santidad? Si solamente dijera: ven, tranquilo, no pasó nada, sigue, entra a mi casa. No sería justo. Eso violentaría su santidad, porque dice lo que dice a continuación en ese mismo verso: aunque, oye bien, aunque es misericordioso, aunque es tardo para la ira, aunque perdona la iniquidad, dice, ninguno, de ningún modo, tendrá por inocente al culpable. Si es culpable, ¿qué merece? Castigo. Y la pregunta es: ¿quién no es culpable? Todos, absolutamente todos. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ese es Dios. ¿Cómo se soluciona entonces ese gran problema? Pues la respuesta es Jesucristo. Amén. Entre los 8 días, si el Señor lo permite, seguiremos viendo y vamos a ampliar un poco más este último punto. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú te has revelado enseñándonos quién eres tú, Señor. Tu justicia, tu rectitud, tu santidad, Señor. Señor, tu palabra habla de la hermosura de tu santidad. A través de tu palabra, Padre Celestial, podemos conocer quién eres tú, Señor, y qué tan grande, Señor, es tu santidad, aunque después de leer todos estos textos nos damos cuenta, Señor, que es mucho más alta, Señor, de lo que podemos pensar o imaginar. Padre, ayúdanos a conocerte más, a conocer tu santidad aún más, para que en nosotros venga ese temor a ti, Señor.